Bienvenidos a Convirtus Podcast con Mauricio Mireles Montaño, socio cofundador de Convirtus, empresa de tecnología especializada en diseño y construcción virtual. Bienvenidos al primer episodio. Prácticamente este es un episodio introductorio a los diferentes temas que estaremos tratando en este podcast. Y como bien dije, el común denominador sobre todo de los temas que estaremos platicando va a ser la parte de tecnología. La idea principal es aportar conocimiento, compartir experiencias y debatir sobre temas de tecnología, diseño y construcción virtual. Al final de cuentas, hoy la tecnología está en todo y se conecta en todo y nos ayuda a interconectar todos los temas. Y también la tecnología como herramientas, cómo nos puede llevar a tener mejores resultados, a cortar por ciertos procesos y mejor calidad. Si bien es cierto, todavía no somos reemplazables y todavía la tecnología es manipulada por personas. Obviamente detrás de eso es importante tener una cierta experiencia, un cierto conocimiento específico para poder utilizar de manera correcta la tecnología. Pero también estamos en un momento que se ha acomodado y se ha alineado toda la parte de software, hardware y nos permite tener una mejor interacción, sobre todo en temas que nosotros abordamos de una manera multidisciplinaria, como le llamaríamos. Entonces, quédate a escuchar este podcast. Síguenos para estar actualizado también de algunas noticias, novedades. Aquí va a desarrollar principalmente en este episodio introductorio, es platicar un poquito así de manera general. Ya iremos abordando temas más específicos, más particulares, como por ejemplo el mundo digital, específicamente en arquitectura, luego ingeniería estructural, ingenierías electromecánicas, en la parte de construcción, operación, incluso parte importante de la etapa de diseño y planeación, como es el landscaping, toda la parte civil y otras a lo mejor disciplinas y subdisciplinas que iremos ahondando. Y luego, obviamente, cómo todo esto interactúa y mucho tiene que ver gracias a estas tecnologías de una manera simultánea, de manera paralela, que es ahorita. Se acaba de anunciar recientemente, inicios de año, y aparte acá es reciente que acaba de ser el evento de Autodesk University 2022 en Nueva Orleans, el tema de Omniverse, que es todo un movimiento que trae NVIDIA. Interesantísimo porque muestran cómo estas herramientas tecnológicas permiten trabajar paralelamente en tiempo real. Una cosa increíble, maravillosa y que irá desarrollándose. Ahorita todavía a lo mejor depende todavía de cierto hardware específico, pero aún así ya es una realidad, ¿verdad? Entonces esto irá avanzando, es parte de todo esto que iremos platicando en este podcast. Algo que ha sido clave al final de cuentas es precisamente la parte de cómo estas tecnologías nos han ayudado a cortar caminos, se podría decir de cierta manera, porque al final de cuentas, al estar construyendo virtualmente, empiezas a ver todos los ángulos, perspectivas, se podría decir. Entonces te pones, a lo mejor es más tedioso al inicio en lo que vas adquiriendo esa experiencia, pero definitivamente es un proceso único. A mí me tocó usar AutoCAD por primera vez cuando tenía alrededor de 12 años, 11, 12 años. Y recuerdo que yo aunque suene un poco cliché, ¿no? Yo quería ser arquitecto desde que tengo uso de razón. Incluso, así como una anécdota, por ahí un paréntesis, recuerdo cuando estaba muy, muy, muy chiquito, yo decía que quería ser albañil y mi bisabuela me decía, no, ingeniero, porque vas a estudiar, tienes que estudiar. Y luego mi mamá me decía, no, arquitecto, que pues el arquitecto es el que hace, el que crea, y de ahí siguen las instrucciones de los ingenieros.
y por ende luego los albañiles, que son los que están en la construcción. Y creo que desde muy chiquito empecé a razonar las diferencias precisamente entre los albañiles, el maestro, aunque era con los que me tocaba lidiar ahí, que estaban haciendo una ampliación en casa de unos tíos, en la casa de mis papás siempre pues había obviamente algo que se estaba haciendo y siempre me pegaba, ¿no? Me llamaba muchísimo la parte de ver cómo se hacen las cosas, ¿no? Y entonces creo que desde muy chico empecé a entender esa diferencia. Para cuando entré a la universidad, ya tenía muy claro, obviamente, mi vocación. Y por eso desde, como digo, 11, 12 años que empecé a utilizar la tecnología, siempre era algo que me gustaba utilizar y creo que es un diferenciador que traía ya dentro, ¿no? Y cuando entro yo al TEC, pues yo esperaba que el Tecnológico Monterrey, pues como me decían, el MIT mexicano, yo esperaba más aplicación de tecnología y la realidad de las cosas es que no era como pensaba, pero por otro lado también me di cuenta de la importancia de entender las bases, ¿no? De entender cómo transmitir la idea, como dicen, de la cabeza con la mano hacia el papel. Eso ayuda mucho. Creo que ahorita estamos en tiempos disruptivos en eso, ¿no? Porque a lo mejor ya nuevas generaciones ya pueden transmitir la idea directo en el iPad, estás dibujando al final de cuentas, no en papel. Pero bueno, eso ya es algo generacional. Aún así, creo yo que yo sí siempre he estado más inclinado en la parte tecnológica. Sin embargo, eso no es una limitante para la creatividad, como muchos argumentan, creen o dicen. Creo que eso ya depende de cada persona al final de cuentas. Para mí, si quiero empezar a concebir un proyecto, es directo sobre la computadora normalmente. A veces sí tiro una que otra línea, yo creo que por no dejar, porque al final de cuentas tuve una base en la universidad de esa manera, ¿no? Pero bueno, creo que sí, la parte de la tecnología aplica en todo. Hoy en día, aparte que estamos viviendo fuertemente el Internet 2.0, que luego muchos se preguntan, ¿qué es eso? ¿Qué es la centralización del Internet donde todo está interconectado? A mí en lo personal es algo que me gusta, ¿no? Que si busco algo, me aparece la promoción de eso que busqué, me gusta, o sea, me facilita el después tener que andar buscando. Y lo digo porque ahorita hay toda una tendencia del Internet 3.0, que es la descentralización en sí y mucho más, ¿no? Porque ya iba entrando otros temas que ya veremos más adelante, como blockchain, que es parte importante este tema del Internet 3.0. Pero bueno, sin desviar mucho el tema, al fin de cuentas esa centralización sucede también en los proyectos, ¿no? Ahorita no nomás vamos a hablar de cómo aplican cierto software, sino ya las nubes, ¿no? Cómo las nubes juegan un papel importante. Si tú puedes usar el software más complejo del mundo, pero si no lo tienes centralizado en una nube, no estás realmente explotando esa parte. Ya hablar de la implementación de tecnologías en diseño, en construcción, en operación de los proyectos, es importantísimo porque al fin de cuentas no es el trabajo de uno. Ahí pues transmitiendo un poco de experiencias. Al inicio, cuando empezábamos, pues yo tenía que meterme a lo mejor a hacer mucho más, ¿no? O sea, por no decir todo. Y ahí es donde te das cuenta que la tecnología precisamente viene a ayudar a hacer un trabajo en equipo. Y todo va a recaer en eso. Es increíble cómo todo va a recaer en cómo poder trabajar en equipo de una manera más integral. Creo que mucho de esto se va a resumir en eso. Y bueno, espero te quedes a escuchar con Vitus Podcast, pues tanto profesionistas, practicantes, estudiantes, aspirantes o simplemente aficionados en temas de tecnología, diseño y construcción. Entrando un poco ya en materia, vamos a hablar de la necesidad inevitable de crear cosas, ¿no? Creo que como cualquiera que estemos aquí, por algo están escuchando esto, a lo mejor desde la parte tecnológica, necesitas tener un propósito. ¿Para qué vas a usar la tecnología, ¿no? A veces puedes llegar por ahí, o porque te gusta la arquitectura, o porque te gusta la ingeniería, te gusta la construcción, y es donde se empieza, todo está conectado. Como decía Leonardo da Vinci, todo está conectado. Y bueno, hablando de la necesidad inevitable de crear,
edificaciones ya sea únicas, atemporales o también en serie, ¿por qué no, verdad? El objetivo de hacer esto, un prototipo y después tratar de hacerlo en serie, que nunca va a ser como un carro o un avión, que al fin de cuentas sí es un producto. Yo sé que es un intento, algo que siempre se está buscando, de decir, bueno, hacemos casas en serie y son idénticas. Es complicado, yo creo, hablar de eso. Ya será un tema que platicaremos aparte, más adelante ya nos llevará a esos temas. Ahorita me voy a enfocar más en cómo normalmente como arquitectos buscamos hacer algo único. ¿Ok? Entonces, y es donde viene, pues ahí menciono la palabra temporal, porque pues no quieres que pase de moda. Que no tiene de malo. Al fin de cuentas, la arquitectura precisamente es parte de lo que le da carácter cuando está hecho en su tiempo, que obedece a esa época específica, que atendía o atiende necesidades específicas. Eso por un lado. Por otro lado, es donde decimos cada edificio es único y por eso es complicado. Yo soy más de la idea de eso, de decir que son iguales, por más que los veamos iguales, porque a lo mejor va a haber cosas que no estamos viendo. Y sobre todo yo como arquitecto e ingeniero civil y que me gusta mucho diseñar de una manera muy integral, hablando por ejemplo desde el tipo de suelo, por ende el tipo de cimentación, y luego aparte no es perfecto, porque luego te vas a dar cuenta que a lo mejor pudiste haber mejorado otras cosas, y si hicieras otro edificio idéntico, vas a mejorarle cosas que aprendiste en este primero, a pesar de que estamos hablando de tecnología y que vamos a hacer un prototipo virtual. Pero esto es lo interesante, yo creo, y uno de los retos más grandes de esta industria, que es una de las más grandes del mundo, y también por eso seguimos como que buscando ese proceso de perfección al final de cuentas, ¿no? Pero algo que sí es bien importante mencionar es el proceso de diseño inicial, donde creo que esta parte precisamente tecnológica juega un papel elemental. Y aquí ya creo que podemos empezar a entrar en materia con la terminología BIM, o el acrónimo BIM. Hay dos casas de software importantes, bueno, más bien Graphisoft, que es ArchiCAD o ArchiCAD, yo le digo ArchiCAD, y por otro lado, y que sigue siendo de ellos, ¿no? De Graphisoft, que es una empresa húngara, pero por otro lado nace también Revit por unos británicos, y no es realmente hasta el 2001 que Autodesk compra Revit, y es donde creo que va alineándose la parte precisamente del desarrollo de software. El mismo hardware lo va permitiendo, o sea, las computadoras van teniendo pues componentes más robustos y a su vez más pequeños y más accesibles, ¿no? Entonces creo que eso es clave en el desarrollo de todo de este tema del BIM, de pues, proceso, de esta metodología, ya según cada quien como lo quiera aplicar. Pero esa es la cuestión, ¿qué es BIM? Por lo menos BIM para nosotros como Convirtus, para mí como Mauricio Mireles Montaño, el BIM es un proceso multidisciplinario que lo que principalmente busca es tener un ambiente abierto, colaborativo, y como decimos, por ende es 90% social y 10% modelo, ¿no? Y luego eso nos lleva a otro término bien importante que por ahí está un poco rezagado y a veces si no sabemos o no se sabe bien qué es BIM, mucho menos VDC, que en VDC, que significa, viene de sus siglas en inglés, Virtual Design Construction. Pues otra abreviación bien importante, porque ese sí ya empieza a ser el producto del modelo de diseño y construcción virtual. Entonces ya ahí vemos cómo BIM y VDC están súper relacionados. Realmente el término VDC, según he leído, se desarrolló en la Universidad de Stanford, y va más enfocado a la ejecución, pero también obedece mucho más a prácticas a lo mejor que se llevan desde lo que es pues, diseño o preconstrucción y construcción en Estados Unidos. Y no quiero entrar a lo mejor en enfocarnos tanto a la terminología en sí o a la comparación. A lo mejor hay una comparación
muy clara ya, lo explica, por ejemplo, Autodesk, de qué es BIM, qué es VDC. Y sí, realmente, por lo menos comercialmente, VDC se habla de pues, donde entra el 4D BIM, que el 4D BIM ya es 4D BIM, 5D BIM, son los más famosos porque sí hay 6D BIM, 7D BIM, ¿no? Pero enfocándonos a la relación del término, el 4D BIM, que obedece a la parte de pues ya el cronograma de construcción, el programa de obra, como lo conocemos en México, y luego el 5D BIM, que es la parte ya de costeo. Entonces, ¿cómo conectas esas dos cosas? Y ahí ya en teoría el VDC aplica para la construcción, para llevarlo a ese nivel. Pero creo que hay un tema bastante importante, y volviendo a las prácticas en México, y por qué nosotros terminamos hablando a veces más de un VDC que de BIM. Porque al final de cuentas nosotros, por lo menos como Compitus, tenemos un BIM que es ese proceso multidisciplinario in-house, ¿no? O sea, en casa, donde se van diseñando y resolviendo temas, y a su vez ya empieza a entrar y va muy de la mano el término VDC, que es la construcción virtual en sí, el diseño y la construcción virtual. Porque en México normalmente despachos que hacemos precisamente el diseño lo atendemos de una manera integral, y no es porque aparte que a lo mejor tenemos la idea de ofrecer ese servicio integral, sino que también es la costumbre. Pero en México, por ejemplo, es muy común que se pidan catálogo de concepto. Casi es como que tú diseñas, tú me lo entregas, el cliente es lo que espera. Es una práctica común. Cuando en Estados Unidos un despacho de arquitectura, de ingeniería electromecánica o de ingeniería estructural no hace catálogos de conceptos. Eso lo hace el contratista, es el responsable. Se le entrega el proyecto, lo revisa y desarrolla un catálogo. Y es donde empieza una de las grandes diferencias. Y por eso aquí llevar un modelo de diseño y construcción virtual tiene mucha ventaja, porque si vamos a entrar a hacer un catálogo de conceptos donde requerimos hacer pues ya cuantificaciones volumétricas, y luego pues son los generadores que respaldan ese catálogo de conceptos, pues tiene una justificación mayor, y es una de las razones principales por las cuales va muy relacionado la práctica aquí del BIM y VDC. ¿Ok? Entonces, más allá de la terminología, ahora sí, hablando un poco más de la aplicación tecnológica, pues ahí sí, pues hablemos de Revit. Específicamente es uno de los softwares principales que usamos, a pesar de que sí hemos explorado otros. Es porque pues ahí es importante no saber, pues oye, te vas a desarrollar en ArchiCAD o en Revit o en Ecosim Building, que es de Bentley, y hay otros, ¿no? Hay varios, siguen saliendo y desarrollando softwares que son como el integrador principal. En este caso yo me voy a enfocar al Revit, ¿no? Y luego del Revit, pues, ok, ¿cómo vas a lograr, ya sea un trabajo, un equipo interno, o peor tantito, un equipos externos, ¿no? Para relacionar e interconectar las diferentes disciplinas que se van a abordar en las diferentes fases de diseño. Y es donde la parte, creo, de la centralización de la información juega un papel importantísimo, que en este caso es la nube, ¿no? La nube. Y pues sí, venimos viendo de lo que es Autodesk A360, Autodesk BIM 360, Autodesk Construction Cloud, opciones muy directas, en este caso con Revit por ser de la misma casa, la misma marca. Pero hay otros, hay terceros, como puede ser un Procore, que aunque sí está más enfocado a construcción, y no tiene ciertas ventajas que tienes acá, sobre todo en la parte de la visualización, secciones, digamos, que se habilitan cuando ya te metes a construcción. Pero bueno, al fin de cuentas, de manera general estamos hablando de lo mismo, de la centralización de la información, que juega un papel importantísimo. Y lo vivimos día a día, porque de repente nos toca entrar a proyectos muy desarrollados y la información está por todos lados. O en otros está ahí, pero como quieran, ahorita está el factor todavía humano, que necesita usar una figura que es el Document Control, lleva todo el control documental del proyecto y bajo cierta estructura
que es bien importante tenerla establecida, que es el famoso WBS. El WBS no nomás aplica para los catálogos de conceptos. A veces hablamos de WBS y pensamos en catálogo de conceptos en automático. Pero no, el WBS aplica desde el día cero que se empieza el proyecto. Porque, volviendo y encontrando la relación de la tecnología y hablando ya de, por ejemplo, enfocándonos a la I de información, por ende de la data del proyecto. Building Information Model, ¿no? Information ya es donde toma un protagonismo bastante importante porque ya va por encima del tema gráfico. Claro que el tema gráfico va a jugar y tridimensional un papel importante porque el cruce de la ingeniería, más que nada los choques, interferencias, mejor dicho, que es el que se deriva del inglés del clash detection. Ese clash detection, si no tienes ese modelado, pues de alguna manera predimensionado o de una dimensión específica ya según la fase de diseño en que se encuentra el proyecto, pues no lo puedes hacer. Pero después de eso, un papel, algo que donde va a tomar mucho peso la I de la información y la data, pues es para el resto de las etapas de cualquier proyecto. Entonces es donde entran los temas de los parámetros, incluso ahí ya estaremos hablando más adelante de arquitectura paramétrica. Entonces la tecnología como herramienta es indiscutible que es un camino muy amplio. Mucho de esto empezó como tecnologías disruptivas y una vez me preguntaban, ¿por qué disruptiva? Sí, porque nos ha tocado picar bastante piedra en ese tema. Somos, creo, como con Virtus líderes a nivel nacional. Y muchas veces que me preguntaban, oye, pues si hemos hecho este tipo de proyectos de una manera tradicional, sin nada de esas tecnologías, pues, ¿por qué sí las necesitamos? Y creo que sí es una pregunta muy válida, pero pues mi respuesta inmediata número uno, creo que haces proyectos más precisos. El tiempo, ahorita ahondamos un poco, no necesariamente los haces en menor tiempo, porque también al entrar a un nivel de detalle tan específico con modelos de construcción virtual, te das cuenta de que hay cosas que hay que detallarlas más, porque al final de cuentas eso nos va precisamente a ahorrar problemas en la construcción, que ahí sí es donde vamos a tener un beneficio en tiempo. No necesariamente en la etapa de diseño y planeación. A lo mejor eso lo vamos a ver hasta construcción. Y sobre todo porque aquí estábamos acostumbrados a sacar proyectos muy rápidos, ser muy prácticos, ¿no? O sea, teníamos proyectos ejecutivos en 4 o 5 meses. Claro, si es un proyecto donde el cliente tiene muy definido lo que quiere, ya es un producto de cierta manera, comercialmente hablando, muy aterrizado, pues sí, y si hay una sinergia que ya se conoce el cliente y el proveedor, simplificándolo, ¿no? Sin entrar en detalle tampoco, porque ahí se empiezan, no es un solo proveedor, al final de cuentas tienes la figura del arquitecto creativo, luego el arquitecto ejecutivo integrador, y luego pues a veces hay otros consultores adicionales. No es así de simple, ¿no? Entonces, bueno, pero buscando simplificarlo para terminar y llegar al punto, si ya es algún proyecto, o sea, recurrente, cliente-proveedor, ok, todavía. Pero no, insisto que para nosotros cada proyecto es único. ¿Por qué? Porque aunque de verdad tenga el cliente que aquí tiene un proyecto que ya hizo y lo va a volver a hacer y dice es idéntico, no es idéntico. Incluso comercialmente va a haber cambios, porque también se van a dar cuenta que pues ahorita el mercado pide otra cosa. Entonces ya nos lleva a otro tema más importante. Y volviendo al tema de la data, es donde va a jugar un papel importantísimo. Si empiezas a recolectar esa data de alguna manera y vas haciendo, y luego eso lo vas metiendo en parámetros al proyecto, te va a dar un proyecto más preciso. Entonces, volviendo al tema de estas tecnologías como herramienta, pues juegan un papel elemental. Al fin de cuentas, yo en lo personal y por ende como con Virtus, somos una empresa pues prácticamente apasionada en el tema de tecnología, también en el tema de procesos. Siempre estamos buscando cómo poder lograr hacer un proceso. El reto es ese, que al final de cuentas, si no es un producto siempre específicamente
igual, es complicado, pero ese es el reto constante. Entonces siempre hay que hacer procesos para establecer procesos para el proyecto, ¿no? Y entonces entra incluso ahí el plan de ejecución BIM, que viene también se deriva del inglés el BIM Execution Plan, que es ese plan de cómo va a ser y va a haber la interoperabilidad de softwares de las partes, hablando de del equipo, cliente, y todos los colaboradores, ya sea de la misma empresa o diferentes empresas. Ahí se establecen como las reglas del juego por proyecto. Y aunque sí puedes tener, porque también platicaremos más adelante de manera muy específica a lo mejor del plan de ejecución BIM, pero el chiste de todo esto es cómo lograr que desde el inicio se esté trabajando de esa manera integral y se esté pensando fuera de la caja. Porque la caja muchas veces, para mí sobre todo, es: oye, estamos en la fase y nos llega un RFP, un Request for Proposal, que es pues para un concurso, ¿no? Cotiza esto nomás. Y a veces es difícil porque, pues, ok, ponle número a esto, pero hay que pensar fuera de eso. ¿Qué voy a aportar? Por eso para nosotros es bien importante poder tener a lo mejor ese acercamiento de no quererlo simplificar. No quiero decir que es muy complicado y rebuscado. Pues no, ¿verdad? Pues para eso estamos. Pero lo que sí es que a veces es falta de conocimiento del tema y de cómo esto nos puede llevar a otros beneficios más allá. Esa es la importancia de nomás sí tener claro. Si ya tienes súper claro eso y a mí me funciona así, perfecto, ¿no? Ya tienen un proceso, me queda claro. Pero a veces no se encasilla nomás en eso. Entonces, pues bueno, les agradezco mucho. Espero se hayan quedado hasta el final. Dame un like y síguenos para los futuros episodios. Como quiera, cualquier duda, comentario, por favor no duden en mandar aquí, ya sea los comentarios en el canal de YouTube o cualquiera de las redes sociales que estemos publicando este podcast. Les agradezco mucho y nos vemos en el próximo episodio. Gracias y hasta luego.